Bueno, y ahora vamos a hablar de la gran dama, que son los conocimientos que hemos ido asimilando y que nos hemos dado cuenta que mediante la filosofía, nuestro patrimonio, la religión, la ciencia, etcétera, y nuestro pensamiento, hemos avanzado y hemos dicho, hostia, pues esto es así, o esto es así, y en el que a resumidas cuentas te viene que no se sabe dónde está la conciencia en el cuerpo, la ciencia no lo sabe, si sabe que cuando se conectan todo en el cerebro, todas las redes neuronales, hay indicios de conciencia. Por lo tanto, la conciencia es como una búsqueda de buscar conocimiento, de buscar lo semejante. Semejante viene de semen y de antes. Reconoce lo que había anteriormente y como todo sale de la unidad de las cosas, que simplemente que se ha ido multiplicando, por ejemplo, a medida que te va alejando del sol, primero que te encuentras elementos antiguos que da pie a todo lo demás, el hidrógeno, y el siguiente es el helio, pero es que el helio es tener que tenga un átomo más que el hidrógeno, ¿entiendes o no? Y un átomo más hace otro elemento distinto y otro elemento distinto y otro elemento distinto, por todo viene de la unidad de la cosa. Es tan fácil saber el origen de la creación como das con la primera cosa que fue y sabes trabajar con ella. Que si se hace, se obtiene un producto que llamaban los antiguos piedra filosofal. Y con ese producto, pues ya sabía el origen del universo. Es tan serio como eso. Nosotros tenemos un libro en el que ponemos los procedimientos, los primeros pasos, porque no lo hemos hecho entero, ya que no tenemos ese conocimiento. Si no, ya te diría, tengo la piedra y no la tengo. Pero sí que ha sido importante porque la ciencia nos ha reconocido, si una tesina de un máster, que nos ha reconocido el tribunal de doctores que estaba allí, que la piedra de los filósofos se puede elaborar, que los filósofos han escrito cómo elaborarla y que nosotros hemos puesto los primeros pasos en sus interpretaciones y que las interpretaciones son correctas y que eso, yo aludía en el máster de defender ese patrimonio. De hecho, puse la línea de investigaciones a hacer la piedra filosofal y me lo han dado por bueno. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos conocimiento puro y duro. Ya no solo en temas de seguridad, que aparte tengo doctorado en seguridad, doctorado en profesorado, porque también fui profesor desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, esto es escuela de Hogwarts, de magia y hechicería, desde un punto de vista científico, para que entonces lo vas a aceptar mejor que las otras. Y que encima te lo está explicando alguien que entiende, porque también tengo un doctorado en astrología, un máster en parapsicología, el máster en esoterismo, parapsicología y la diplomatura, es verdad. Aparte de, ya te digo, que son títulos a diestro y siniestro, con el afán de querer siempre impregnarme de todo ese conocimiento y, tengo un peo. Eso con el afán de impregnarme de todo ese conocimiento y poder conocerme a mí mismo, que es lo que yo quería, así está, conocerme a mí mismo. Todo era reduciendo esto. Así que aquí vaya a ver, pues, cómo ve el mundo un alquimista, que es importante saberlo, igual que tienes el punto de vista de cómo ve el mundo la ciencia, o cómo ve el mundo un alquimista, para que comprendas las cosas que están ocultas en la religión, que te va a hacer comprender las cosas naturales, que te va a hacer comprender lo que decían los filósofos. Entonces, a partir de ahí puedes hacer prácticas de laboratorio, por eso se llama laboratorio, porque es oratorio, es decir, de lectura de todas estas cosas que hemos hablado y ponerlo en práctica. Y os vais a dar cuenta de
de que sí, de que estamos buscando el origen del universo y podemos dar con ello. Entonces, vamos a explicar cómo se formó el mundo, cómo ya lo estaban diciendo los antiguos, la geometría, etcétera. La parte de verdad que hay en la religión. La religión, al fin y al cabo, te dice que cuando el hombre era el hombre, llegó a ser hombre, porque en el punto antes de ser animal estaba comprendiendo los procesos naturales. Entonces comprendía la naturaleza, hasta que llegó a un punto en que se hizo más clarividente, mucho más inteligente y no se ponía enfermo, no se tenía la piedra filosofal. ¿Por qué? Porque ellos sabían de dónde venían, de cómo tenían esa conexión natural que se fue perdiendo poco a poco y que el alquimista quiere llegar a recuperarla y se va dando cuenta que la perdió porque igual que el ser humano no evoluciona más. ¿Por qué? Porque te dicen, toma, a tu boca. Y tú, oh, tengo luz en mi casa, no quiero saber cómo se hace la luz, no quiero saber. Han inventado una papelina, una cosa que equivale a un valor, que le llaman dinero, y con eso se solventa todo. Cuando realmente lo que da la felicidad es hacer las cosas por ti mismo. Por eso nosotros queremos llegar a la piedra por nosotros mismos. ¿Entendéis o no? Pensando, analizando. Pero lo importante que es labrarse las cosas uno mismo para llegar a ser feliz. Si no, nunca va a llegar a ser feliz. Eso te lo digo de antemano, ya. Pero venga, no nos vamos a desviar. Lo que estábamos diciendo, de la gran dama. Entonces, pues va a tener el punto de vista ese. Va a tener el punto de vista también de, de eso, como lo que nos ha querido decir la religión, y lo vaya a ver en las observaciones naturales, y lo vaya a ver otra vez de vuelta lo mismo. O sea, vamos a explicar, entonces nos vamos a meter en el microcosmos, nos vamos a meter en el macrocosmos, nos vamos a meter en el mundo vegetal, animal, en las plantas, las piedras. Vamos, vaya, esto no va a faltar de nada, porque la alquimia está en todos lados, como ya lo veis. Entonces yo espero que disfrutéis y que os guste. Thank you.